Muy buenas tardes, queridos maestros y maestras. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Norma Cerros y actualmente dirijo una organización civil que se llama Womerang. Nosotros trabajamos en tema de empoderamiento de la mujer y transformación del esquema laboral actual. Yo soy abogada y tengo maestría en Derecho Internacional por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Adicionalmente, tengo una maestría en Derecho por la Universidad de Berkeley en California. A continuación les voy a platicar un poco de cuál es la problemática que viven las mujeres que tienen que salir a trabajar porque son jefas de familia o bien que buscan un deseo de trascendencia profesional. Vamos a empezar platicando un poco sobre ciertos indicadores que nos demuestran cuál es la situación actual en cuanto al tema de igualdad de género, y por otro lado vamos a analizar cuáles son las causas que nos llevan a esta situación, para después explorar un poco acerca de los incentivos o argumentos que podemos hacer uso para cambiar la situación que estamos viviendo. Y finalmente presentamos una lista de acciones o alternativas que nosotros denominamos estructuras de acompañamiento para la equidad, a través de las cuales podemos cada quien desde nuestra propia trinchera realizar acciones concretas que nos permitan avanzar hacia la igualdad. Primero que nada, permítanme decirles que a nivel global las mujeres perciben apenas 77% de los ingresos que perciben los hombres. En el caso de México, apenas un poco más del 43% de las mujeres con edad para trabajar tienen acceso a la actividad económica remunerada o remunerada económicamente, versus más del 78% de los hombres. Esto nos da una idea de cómo podría beneficiarse nuestra economía de la inclusión laboral de la mujer. Las mujeres ganan adicionalmente entre 14 y 20% menos que los hombres. Por otro lado, en el ámbito corporativo, apenas ocupan el 5.3% de los puestos en consejos de administración, y en el caso de las direcciones de empresas, apenas un 15% de ellas son ocupadas por mujeres. Bueno, ¿y qué es lo que nos trae hasta acá? Hay varias causas. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, manifiesta que el sesgo inconsciente y la falta de balance de vida y carrera son las causas más importantes que abonan a la desigualdad. Nosotros vamos a empezar hablando del tema del trabajo doméstico no remunerado y su impacto. Si se midiera lo que cuesta el trabajo doméstico no remunerado en casa, equivaldría a más del 24% del Producto Interno Bruto. En el caso de México, las mujeres dedican 373 minutos al día al trabajo doméstico no remunerado y a los cuidados primarios a los hijos. Esto es casi 4 horas más de lo que dedica el hombre. Por otro lado, no obstante que tenemos menos tiempo, adicionalmente, una vez que nos incorporamos al ámbito laboral, existe una pena por maternidad que se calcula que es equivalente a ganar 33% menos de lo que ganan las mujeres sin hijos. Y bueno, como decía hace un momento, cerca del 29% de los hogares en México tienen jefas de familia. No es solo, lo que nos trae a esta conversación no es solo un deseo de trascendencia y el derecho a la igualdad, lo cual está más que reconocido, sino que existen muchas mujeres que no tienen otra alternativa más que salir a trabajar. Por otro lado, la existencia de estereotipos de género provocan segregación. ¿Qué significa esto? Empecemos con el rol del hombre. Culturalmente y socialmente está dado que el hombre sea el proveedor, que él cumpla con su papel con salir a trabajar y traer el pan a la casa. Y por otro lado está dado que la mamá sea quien se encargue de proveer los cuidados primarios a los hijos y administración del hogar. Estos roles o estereotipos fueron creados en tiempos en los que la negociación entre la pareja era esa, mientras que por un lado el hombre aportaba la parte económica, la mujer se hacía cargo del trabajo en casa. No obstante, la economía ha evolucionado de tal forma que la mujer ha incursionado en el trabajo, sin embargo, sigue estando a cargo de desempeñar los cuidados primarios y administración del hogar. De ahí que recientemente también la Suprema Corte haya reconocido que la mujer lleva a cabo una doble jornada. ¿Y qué significa la existencia de sesgo inconsciente y los estereotipos de género? Empecemos con el prejuicio inconsciente. El prejuicio inconsciente, llamamos prejuicio inconsciente
al sesgo emocional. ¿Qué significa esto? Es cómo yo me siento frente a personas que son distintas o que existen fuera del grupo en el que normalmente me desempeño. Por otro lado, existe el estereotipo. El estereotipo es el sesgo y significa sesgo cognitivo, que significa qué es lo que yo pienso al respecto de otras personas que están fuera de mi grupo. Cuando estos sesgo, estereotipo y prejuicio inconsciente se manifiestan materialmente, se convierte en discriminación, que es el sesgo del comportamiento. Estos tipos de sesgo existen en el ámbito laboral. Como decía, los estereotipos de género son asociaciones automáticas, son bien aprendidas, son rápidas, espontáneas y fuera de nuestra conciencia, lo cual lo hace mucho más difícil de inhibir. En el caso del trabajo, de acuerdo con un estudio generado por la firma McKinsey y Lynn el año pasado, se identificaron 4 tipos de sesgos en el ámbito laboral principalmente. Por un lado, está el sesgo por afinidad o por simpatía. ¿Qué significa esto? Que evaluamos de manera diferente a hombres y a mujeres, mientras que un hombre que se reafirma públicamente frente a compañeros de trabajo o en el ámbito laboral, nos referimos a él como seguro de sí mismo, líder, es una persona fuerte, sólida. Una mujer que se reafirma a sí misma frente a los demás recibe otro tipo de calificativos. Es agresiva, ambiciosa y por lo general no cae bien a la gente. Por otro lado, existe un sesgo de evaluación del desempeño. Mientras que los hombres son evaluados con respecto al potencial, las mujeres son evaluadas con respecto a los logros que ya han evidenciado, lo que han logrado con anterioridad. Y bueno, si esto no fuera suficiente, adicionalmente las mujeres tendemos una tendencia a atribuirnos menos crédito del que nos merecemos. Está probado que los hombres negocian 4 veces más que las mujeres no negociamos y cuando negociamos pedimos menos de lo que piden los hombres, ¿no? Entonces, aquí las mujeres tomamos menos crédito del que nos corresponde y en caso de que algo haya salido mal, asumimos más culpa también de la que nos corresponde. Finalmente, otro de los sesgos más comunes en el ámbito laboral se refiere al sesgo por maternidad, el cual, chistoso, no solo afecta a las mujeres que tienen hijos, sino afecta en general a las mujeres aún sin tenerlos y aún sin querer tenerlos. ¿Qué significa esto? Que a las mujeres, por el solo hecho de que se espera que sean madres en algún momento de la vida, se les somete a estándares más altos y se les presenta con menos oportunidades. Ahora, ¿qué es lo que podremos hacer de nuestra propia trinchera? Nosotros identificamos 4 actores estratégicos en la solución de la problemática de la desigualdad en el ámbito laboral. Desde la perspectiva de las propias mujeres, desde la perspectiva de los hombres, desde las perspectivas de las empresas o el sector privado y el gobierno. Entonces, lo que queremos hacer a través de esta presentación es señalar los incentivos que nos permitan generar esas acciones concretas de parte de cada uno de nosotros que formamos parte en esta dinámica de la desigualdad. Entre los beneficios más comunes que se presentan o que se manifiestan, tenemos el llamado Business Case Gender Equality, que no es otra cosa que mayor rentabilidad para la empresa. Existen estudios que señalan que el permitir a las mujeres avanzar hacia puestos de mayor decisión tiene beneficios económicos para la empresa. Ahora, aquí ocurre una situación muy especial. Mientras que estos estudios han sido realizados en otras partes del mundo, como en los Estados Unidos o como en Europa, eso conlleva que en México los directores de empresa o las mismas empresas en general te soliciten que esa mayor rentabilidad sea evidenciada con estudios que se hayan realizado en México. La cosa está en que no podemos evidenciar el caso mientras no haya empresas que lo hagan. Entonces, ahorita no hay suficientes casos como para documentar lo anterior. No obstante, sí hay algunos que vale la pena mencionar. Y a continuación lo vamos a hacer. Por otro lado, existen beneficios en casa, existen beneficios en cuanto a atracción y retención de talento para las empresas. Y finalmente, si eso no fuera poco, las empresas que quieran sobrevivir a la gran serie de cambios que se avecinan, las demandas futuras del trabajo, los retos que representa la innovación tecnológica y la diversidad generacional,
necesariamente tienen que hacer cambios en la estructura laboral. Ahorita les platico por qué. Ok, empecemos por discutir un poco sobre por qué conviene económicamente a las empresas el apoyar a las mujeres y avanzarlas en la escalera corporativa. En el caso de México hay pocos estudios, pero hay uno particularmente del American Chambers que señala que el 75% de las empresas que forman parte de esta organización, al tener mujeres en sus consejos de administración, obtuvieron mayores beneficios, mejores resultados en términos económicos. Por otro lado, la organización Catalyst hizo un estudio involucrando a las empresas que forman parte de la lista de 500 empresas de Fortune, y en ese estudio se señala que el retorno a inversionistas y el retorno a capital, cuando se permitía que hubiera mujeres en consejos de administración, fue al menos 30% mayor al resto de las empresas en esta lista. Finalmente, otro estudio en cuanto a las 500 empresas de Forbes señala que las empresas con mujeres que están en puestos de alta dirección tienen 15% mejores resultados respecto de las empresas en la misma industria y 28% con respecto a las demás empresas en el mercado total. Ahora, ¿qué significa para una empresa el hecho que pueda, el que dedique atención, tiempo y esfuerzo a retener al talento femenino y a permitir que avance dentro de la escalera corporativa? Uno de los grandes beneficios es que conserva la inversión dedicada a esa persona. Y por otro lado, se reduce el costo de rotación de personal, que hay cálculos que señalan que puede ser de hasta un 21% del salario anual de un empleado. Y bueno, yo creo que en términos de números, simplemente las empresas tendrían un espectro de talento mucho más amplio si se considerara a las mujeres. ¿Okay? Finalmente, yo creo que el argumento moral y ético para apoyar la igualdad de género está más que probado. Por otro lado, el hecho de que también convenga económicamente a las empresas apoyar la perspectiva de género en su esquema laboral también está demostrado. No obstante, todavía nos encontramos con mucha reticencia ante estos argumentos. Normalmente, el tema de género se interpreta como la lucha frontal en contra del hombre, como que para empoderar a una mujer necesitamos desempoderar al hombre. Entonces, esto hace que no tenga una buena aceptación. Nosotros lo que le estamos apostando ahorita desde la organización que dirigimos es hacer referencia expresa a las demandas que representa el futuro del trabajo y la diversidad generacional. ¿Qué significa eso? Hoy en día estamos viviendo una revolución tecnológica que va a pasos agigantados. Hoy tenemos ante nosotros la economía de lo inmediato y la economía colaborativa. Empresas como Uber, que ahorita nos trajo hasta aquí el Centro Cultural, o empresas como Airbnb, o sea que cualquier persona puede poner en renta su cuarto, su casa, y con eso puede obtener ingresos, hace que sea más valioso para las empresas empezar a valorar el talento que tienen. Representa muchos retos en el escenario laboral. Por ejemplo, se dice que 65% de los niños que están ahorita en primaria a nivel global van a estar trabajando en profesiones u ocupaciones que todavía no existen. Entonces, hay otro dato muy relevante de un estudio de McKinsey que señala que para el año 2020 va a existir una crisis global de talento, es decir, van a batallar más las empresas para encontrar empleados calificados con educación profesional para llenar los puestos que necesitan. Y justo hoy en un ejercicio de trabajo que estuve con unas empresas hoy por la mañana, manifestaban un ejemplo, por ejemplo, están buscando empleados que se dediquen a un tema que se llama Big Data, que si me preguntan no tengo claro qué es, pero es muy difícil encontrar cada vez a la gente para ocupar los puestos que se requieren. Y todo esto es derivado de la revolución tecnológica que estamos viviendo. Por otro lado, nunca antes se habían convivido en un ambiente laboral tan diverso en términos de generaciones. Ahorita están conviviendo hasta 4 generaciones, incluyendo los millennials, la generación X, los baby boomers y hasta la generación encima de baby boomers, que ahorita se me fue el nombre. Yo creo que en el caso de los millennials traen muchas cosas a la mesa dignas de valorar.
Se estima que para el año 2020 la fuerza laboral esté compuesta en un 50% al menos por los millennials. ¿Y qué es lo que están buscando los millennials? Los millennials están buscando aspectos no remunerados, no monetarios del empleo, mayor flexibilidad y balance de vida, y sobre todo empleadores que promueven la equidad y la diversidad. Por otro lado, si pensamos tan solo en qué beneficios tiene el hecho de que una empresa invierta en apoyar a que los empleados puedan hacerse cargo de sus responsabilidades familiares, además de desarrollar su carrera profesional, se tiene que tanto hombres como mujeres permanecerían más en el mercado laboral, se reducirían los costos de contratación, pues estos permisos disminuirían las tasas de renuncia, y por otro lado se reduciría el abstencionismo. Entonces, existen muchos beneficios que podemos mencionar, pero yo creo que particularmente el hecho que el hombre para que el hombre pueda involucrarse en las tareas del hogar o en compartir el trabajo doméstico no remunerado, es necesario del apoyo de la empresa y del gobierno. Es necesario que generemos estas sinergias que llamamos nosotros para obtener hacia la equidad de género. Hace poco estaba en un grupo de enfoque de organizaciones que trabajamos a favor de los derechos de las mujeres y nos preguntaban cuál es el tema que abona más a la desigualdad en nuestra propia perspectiva. Yo dije que el tema del trabajo doméstico no remunerado. Yo creo que si nos enfocamos en esa parte, podemos resolver grandes cosas alrededor. Pero ¿qué es lo que pasa? Es un tema en el cual hay otros que están íntimamente ligados a él. Si queremos que el hombre entre al hogar a retomar la parte de responsabilidad que le corresponde y por otro lado tenga la oportunidad de vivir el paternaje y de construir este vínculo con los hijos, él necesita también apoyo dentro de la empresa. Entonces es hora de voltear hacia la empresa y ver qué es lo que puede hacer desde su propia trinchera para favorecer a que tanto hombres como mujeres podamos responder a las responsabilidades de cuidados familiares que tenemos hacia otras personas. Y no solo eso, sino que se reconozca la calidad integral o el aspecto integral de vida de los empleados, que no nada más tenemos un empleo y un trabajo y eso forma toda nuestra ocupación, sino que reconocer que tenemos una vida ajena al trabajo y que así sea, si queremos estudiar una maestría, si queremos escribir un libro o si queremos hacer otras cosas, pero que se reconozca esta parte por parte de la empresa. Entonces, nosotros nos hemos dado la tarea de desarrollar un documento de investigación en el cual presentamos cuáles son esas estructuras de acompañamiento que se pueden intentar. Y estas pueden ser, ojo, desde la propia trinchera de las mujeres y hombres, que sean generosos lo suficiente como para compartir lo que hemos aprendido en nuestra historia de vida, en nuestra experiencia profesional, con otros que apenas están subiendo, pero también puede hacerse de manera formal, tanto por parte del sector privado y por parte del gobierno. Okay. Es importante mencionar, porque es una conversación que sale a relucir naturalmente, si nosotros estamos a favor de la equidad o de la igualdad. En el caso de la organización que represento, nosotros vemos a la equidad como el proceso para alcanzar la igualdad. Entonces, las estructuras de acompañamiento para la equidad son esas que a lo mejor de manera temporal van a estar beneficiando a las mujeres, pero esto en consideración al gran reto que enfrentamos en cuanto al acceso a la actividad económicamente remunerada y también acceso a otras partes dentro de la empresa. Ahora, ¿cómo es que podemos avanzar concretamente hacia la igualdad? Entre las medidas o estructuras de acompañamiento para la equidad que hemos identificado están aquellas que se enfoquen en desestigmatizar la flexibilidad en el trabajo y el trabajo parcial, el promover el trabajo desde casa, el promover los permisos de paternidad y maternidad extendidas y por otro lado también permisos para poder hacernos cargo de familiares o pareja que puedan estar enfermos o que necesiten de cuidados, las guarderías dentro de las instalaciones de la empresa, campañas para erradicar el prejuicio inconsciente y una cultura que acabe con la necesidad de estar presente o con relacionar estar presente todo el día en el trabajo e irnos después del jefe, a relacionar esto con el hecho de que seamos más productivos. En el caso de estructuras de acompañamiento para la equidad, unas que se pueden intentar estar enfocadas
en el empoderamiento de la mujer. Dentro de la empresa nosotros apoyamos la implementación de programas formales de mentoría y formales de sponsorship. ¿Qué son estos? Los programas de mentoría son aquellos en donde las mujeres que están en ascenso son empatadas con un mentor o mentora experto en cierta área que le va a apoyar, que la va a guiar, que la va a cuestionar, que va a abrir las redes de su capital social y la va a orientar al respecto de su desarrollo profesional. Mientras que la mentoría es una herramienta muy buena, puesto que no se requiere de mucho para implementarla. Como lo decía hace un momento, se requiere una persona que sea lo suficientemente generosa para compartir lo que le ha costado mucho trabajo aprender a favor de alguien que apenas está subiendo. No se requiere de mucho, sí, pero sí es importante para que funcione, que se establezcan compromisos mínimos de tiempo, que se monitoree, porque lo que no puedes medir, no tienes idea de si funciona o no. Entonces es necesario que se establezcan objetivos y que se establezcan parámetros para medir si está funcionando o no. Y como lo decía, mientras que es muy buena, nada más nos lleva hasta cierto paso dentro de la carrera profesional. Lo que se ha probado que tiene un impacto mucho mayor en lograr que las mujeres avancen dentro de la estructura laboral es el sponsorship. ¿Qué es el sponsorship? En lo particular no me gusta la palabra padrino, pero podría decirse es el padrino o la madrina que permite que la persona beneficiaria tenga acceso a proyectos de mucha más visibilidad, aquellos que le van a permitir que si salen bien el resultado de esos proyectos le permitan avanzar hacia otros puestos. Es la persona que pone las manos al fuego por la candidata para que les den ese puesto. Y finalmente hay algo que ocurre en los programas de mentoría y los programas de sponsorship que se le reconoce como el efecto Pigmalión. Hay un estudio que se hizo en los años 60 en una escuela primaria en San Francisco por un estudioso, un investigador que se llama Rosenthal. Este señor hizo un estudio donde seleccionó a ciertos estudiantes de primaria como aquellos que tenían una carrera promisoria, les llamó bloomers. ¿Qué significa eso? Que iban a florecer, que iban a tener mucho éxito. Entonces les puso una prueba a ciertos niños y seleccionó a ciertos de ellos. Y a los maestros les dijo, bueno, estos son unos bloomers y estos van a florecer y estos échenle un ojo y apóyenlos, ¿no? A la vuelta de 2 años los vuelven a evaluar y sorprendentemente, pues sí, habían tenido un gran desempeño, habían salido muy altos en las pruebas de aprovechamiento, por mencionar algunas cosas. Lo curioso es que estos niños no habían sido los que mejor habían salido en la prueba inicial, sino que esos niños habían sido seleccionados de manera aleatoria. Se dijeron, bueno, vamos a escoger a Juanito, a Luis, a Rosa, a Lucía, etc. Y le dijeron a los maestros, estos son los niños que van a ser más exitosos. ¿Qué es lo que prueba esto? Que cuando una persona cree en ti, tiendes a dar lo mejor de ti misma. Eso fue lo que ocurrió en ese experimento que hicieron en los años 60 y eso es lo que ocurre en el programa de mentoría y en los programas de sponsorship. Y creo que es una ventaja o un gran elemento a considerar. Por otro lado, de nada nos sirve tener a mujeres empoderadas si no existe la estructura laboral propicia para que puedan desarrollarse. En este sentido, es necesario nivelar el terreno laboral. Y como veíamos hace un momento, los temas principales para nivelar el terreno laboral es erradicar el sesgo inconsciente y los estereotipos y abordar la brecha de género salarial. En este caso, ¿cómo es que se puede abordar la brecha de género salarial? Perdón, me salté un punto. Perdón. Ok. Hace poco estuve en un evento en Washington, convocado por la Casa Blanca y la primera dama Michelle Obama, que se llamó El Estado Unido de la Mujer en español. Y en un seminario de soluciones acerca de cómo acabar con la brecha de género, mitigando el prejuicio inconsciente, se mencionaba, if you name it, you tame it. ¿Qué significa esto? Si logras mencionarlo, si logras evidenciarlo, lo puedes controlar, refiriéndose al sesgo inconsciente. Entonces, hay una profesora economista en la Universidad de Harvard que ha estudiado con detenimiento cómo se puede eliminar el sesgo inconsciente en las organizaciones.
Ella lo que señala es que es muy difícil eliminar el sesgo inconsciente en los individuos. ¿Por qué es difícil? Porque se siente bien, porque crecemos creyendo que lo que vemos a nuestro alrededor y cómo pensamos y lo que sentimos es lo normal, es lo que procede. Entonces, eso hace muy difícil erradicar el sesgo inconsciente. Entonces, ella lo que dice con respecto a al sesgo inconsciente, no tratemos de cambiar a los individuos, mejor invirtamos y tratemos de cambiar a las organizaciones. Algunas de las sugerencias que ella hace para poder eliminar el sesgo inconsciente en el proceso de reclutamiento es, por ejemplo, las evaluaciones o las entrevistas a ciegas. ¿Qué significa esto? No significa que no los vamos a estar viendo, pero significa que a la hora de solicitar un currículo o la información curricular, este currículo no contenga la información que nos pueda prejuiciar o sesgar nuestro juicio. O sea, no contenga si es hombre y mujer, no contenga el nombre, no contenga la edad. Y algunos más extremos, como por ejemplo empresas como Google en el Silicon Valley, han optado por no incluir ni siquiera la escuela en la que se graduaron o en la que estudiaron. Simplemente la experiencia, las habilidades, que es lo que va a hablar por ti y va a evidenciar si puedes o no cumplir con el puesto en cuestión. Por otro lado, establecer evaluaciones comparativas. ¿Qué significa esto? Diseñar una entrevista y que esas preguntas de la entrevista sean las mismas que se presenten a todos los candidatos, para así tener un punto de referencia y ver qué es lo que cada quien responde. Y también señala que, por lo que mencionamos con anterioridad, las entrevistas es la peor herramienta para determinar si una persona es o no la mejor candidata para un puesto en particular. Porque es esto, como decíamos, que a los hombres los evaluamos con base en el potencial, mientras que las mujeres los evaluamos con base en los logros realizados. Entonces, para eliminar ese riesgo de sesgo, lo que recomienda es asignar muestras de trabajo, es decir, del puesto que se va a desempeñar, a escoger un proyecto y asignarlo al candidato, a los candidatos en general, y ver cuál de ellos es el que se desempeña mejor en esta parte. Y finalmente tener entrevistas independientes. Hay algunas empresas que han optado por hacer entrevista en panel, pero también está probado que cuando haces una entrevista en panel en el que participan 2 o 3 o más personas, no se tiene una opinión independiente, sino que se tiende a tener la opinión de la persona que tenga más liderazgo dentro del grupo. Y esto sesga la evaluación que se haga. Entonces, antes que evaluaciones en panel, realizar entrevistas independientes. Ahora, una vez que ya estamos dentro del ámbito laboral, ¿qué es lo que sugiere esta economista para avanzar? Ella sugiere, si tú quieres tener a más mujeres que dentro de la empresa, que avancen y lleguen a puestos más arriba de gerenciales, pon pasillos, pon fotografías de mujeres exitosas en los pasillos. Pareciera algo muy simple, muy banal, pero yo creo que alimenta el hecho de que si lo podemos ver, lo podemos creer. Y eso es como mercadotecnia pura. ¿Cuántas veces no vemos los mensajes subliminales que se nos quedan las marcas, se nos quedan los eslogan? Y eso mismo se trataría de hacer al establecer o al poner fotografías de mujeres exitosas en los pasillos de la empresa. Ella habla de algo que se me hace muy relevante, que es el poder de lo políticamente correcto. En un artículo que leí recientemente se mencionaba sobre cómo en un parque nacional en Estados Unidos estaban tratando de evitar que la gente que visitara el parque se robara la madera petrificada. Y la manera en que lo hacían era poniendo carteles, anuncios que decían: cada año se pierden tantas toneladas de madera petrificada debido a la gente que se lo roba. No te robes la madera. Y al año siguiente aumentan el número de gente que se roba la madera. No solo no funcionó, sino que fue contraproducente ese anuncio. ¿Qué es lo que es la señal que estaban mandando? Robar está bien, toda la gente lo hace. Si se pierden 5 toneladas, pues que se pierdan un cachito más, no hace la diferencia. Entonces aquí es la importancia de voltear a ver y enfatizar lo que es políticamente correcto.
¿Cuántas veces dentro de la empresa los hombres se hacen a un lado para hacer bromas que no son políticamente correctas o hacen señalamientos que no harían en público? Bueno, eso no está bien ni en público ni en privado. Entonces es por ello que necesitamos incentivar esa parte, ¿no? Ahora, ya materialmente, en cuanto a qué podemos hacer para acabar con la brecha salarial de género, en los últimos días he hablado de este tema con empresas y con directores de recursos humanos, y la principal reacción que manifiestan es, claro que no existe brecha salarial de género. O sea, nosotros no discriminamos abiertamente cuando viene una mujer a pedir un empleo o cuando es una mujer la que seleccionamos para desempeñar cierto puesto. Evidentemente que no es así. La discriminación no es abierta por ser mujer, pero sí reconocen que las mujeres llegan normalmente con una brecha salarial de entre el 15 y 20%, que es decir, o sea, y normalmente para traerse a un empleado, de cambiarlo de una empresa a otra, cuando lo contratan, me dicen, son números más, números menos, lo que ofrecemos es un 30% más de sueldo. Pero si estamos hablando de que si una mujer viene con un 20% menos que el hombre, al final del día lo que se hace con esta práctica es perpetuar o prolongar la disparidad salarial. ¿Qué se sugiere en estos casos y qué se está haciendo desde el ámbito público por parte del gobierno? Recientemente en Massachusetts se aprobó una ley que prohíbe a los empleadores el preguntar a los candidatos a un puesto cuál es el salario que están percibiendo actualmente. Esto es independientemente de si sean mujeres o hombres. Está prohibido ya el que les pidan el sueldo que están percibiendo. Y precisamente es con el objetivo de acabar con la disparidad salarial. Finalmente, otra de las cosas que se puede hacer desde el ámbito del sector privado para acabar con la disparidad salarial es el ser transparentes en el proceso de negociación. Como veíamos hace un momento, hablábamos de cómo a las mujeres se nos dificulta más el pedir, el negociar, que los hombres lo hacen con mucha más frecuencia, y nosotros cuando llegamos a hacerlo pedimos 30% menos al menos que los hombres. Entonces también está probado que, por ejemplo, en las descripciones de los puestos, cuando se dice salario negociable, las mujeres sí se animan a negociar, mientras que los hombres se avientan si es o no negociable. Entonces, ser transparentes en cuanto a esta parte, es decir, es eso no negociable y respetar lo que se establezca en esa parte. Ahora, lo que me trae a mí a trabajar en el tema de género es precisamente el hecho de que una vez habiendo construido una carrera profesional de más de 9 años y de haber tenido experiencia internacional y una gran serie de credenciales acumuladas, cuando tengo un hijo me enfrento a la realidad que todas las mujeres que son mamás se enfrentan, que el sistema laboral actual o tradicional no permite combinar nuestros roles de una manera balanceada. En mi caso fue el hecho de que la alternativa para mí no era lo suficientemente buena, es decir, el hecho de dejar a mi hijo a cargo de otra persona durante 10 o 12 horas durante el día. Entonces, es por ello que el tema que voy a abordar a continuación es uno de los que estoy más que convencida de los beneficios y de la necesidad. Es precisamente cómo se puede apoyar tanto desde el sector privado como desde el gobierno a través de las políticas públicas que emita a que los empleados puedan atender a sus necesidades de cuidado hacia otras personas. Una de las maneras en que se puede hacer esto es introducir la flexibilidad dentro de la cultura laboral. ¿Qué significa eso? Lo maravilloso de la palabra flexibilidad es que significa adaptarse a las necesidades, significa adaptarse a lo que se necesite. Entonces no significa flexibilidad en el sentido de que, bueno, nos dan las tardes de los viernes o así. Es flexibilidad en el sentido de que se haga lo que funcione. Entonces, por ejemplo, recientemente la empresa Microsoft aquí en la Ciudad de México y en Monterrey lanzó una campaña que le llamaban Flexibilidad Flexible o Trabaja Donde Quieras, que para ellos lo que importa es el parámetro de evaluación, es el resultado, es presentar el trabajo en tiempo y forma y puedes trabajar desde donde quieras, no importa que sea de tu casa, de la oficina, del café. Y esto han manifestado ellos que abona hasta un 30% más de productividad. Y no solo ellos, también hay estudios en Estados Unidos particularmente que señalan que en un ambiente laboral más flexible abona a una empresa que sea una empresa mucho más productiva.
Por otro lado, otra de las ventajas de la flexibilidad es que elimina lo que se le llama el teatro de la proximidad física. Pues bueno, ¿qué significa? Que cuando estamos en la oficina, de alguna manera estamos tratando, o que no me vea el jefe que estoy agarrando el teléfono, o que no me, o sea, que estar ahí, que me vea que estoy trabajando y que estoy haciendo las cosas. Bueno, estando trabajando desde casa, todo esto no importa, porque realmente lo que importa es tu trabajo y ese es al fin el que va a hablar por ti. Por otro lado, la flexibilidad es una herramienta muy, muy buena, pero para que funcione se necesitan que ocurran otras cosas alrededor de esto. En primer lugar, se necesitan modelos a seguir, es decir, que esto caiga en cascada, que sea desde los directivos, desde los jefes, los que utilicen estas medidas de flexibilidad, porque de lo contrario no tendremos empleados que se sientan con la libertad de utilizar esa flexibilidad, de que puedan hacerlo, trabajar desde casa, trabajar mitad en la casa, mitad en la oficina, sin sentirse juzgados. Y por otro lado, por más básico que pueda parecer, se requiere de capacitar a los empleados. Sí, se requiere de capacitarlos para que puedan utilizar la flexibilidad. En lo particular, yo empecé a trabajar desde casa cuando empiezo a trabajar en Womerang, y es muy difícil cuando has trabajado en un esquema cuadrado de prácticamente llegar, checar la tarjeta y hacer lo mismo cuando es muy difícil establecer la autodisciplina en casa. Y es que luego, bueno, vas y agarras un café y dices, bueno, es que no me cuesta nada meter el agua, meter la ropa a la lavadora, pero eso solo ya nos costó o ya nos restó concentración. Entonces, es necesario para que funcionen los esquemas de flexibilidad que también se capacite a los empleados y que por otro lado también se les apoye con el equipo necesario para que puedan trabajar desde casa. Otra de las cosas que sin duda abonan a que los empleados puedan cuidar o prestar cuidados primarios a su familia es el establecer permisos de maternidad y paternidad extendidos y tener guarderías dentro de las instalaciones de las empresas, así como respaldo para el cuidado de los niños. En nuestro caso, yo creo que el reto en cuanto al trabajo doméstico no remunerado es precisamente ver al cuidado de los hijos como una responsabilidad compartida. Aquí es de mencionarse el ejemplo de los países nórdicos, que ellos lograron cambiar la mentalidad de la sociedad de ver a que la mujer es exclusivamente la que se encarga, lo que se tiene que encargar del cuidado de los hijos, a que sea una responsabilidad compartida entre papá y mamá. ¿Cuántas veces no hemos visto a un niño que está sucio o que anda todo mal combinado con su ropa y dice, oye, qué bárbara la mamá, cómo no lo cuida, cómo no lo atiende? Entonces, cuando ahí la invitación debiera ser a pensar, bueno, no nada más tiene una mamá, también tiene un papá y también es igualmente responsable por esta parte. Entonces, en el caso de Noruega, el cambiar la mentalidad se hizo a través de establecimiento de cuotas mandadas por gobierno, es decir, a través de normas jurídicas y de políticas públicas. Y me refiero a cuotas en cuanto a permisos de maternidad y paternidad extendidos. Esto apoyó a que no solo la pareja compartiera las responsabilidades, sino además a establecer un nuevo estándar de normalidad para las nuevas generaciones, donde los niños pueden ahora crecer sin limitantes de estereotipos. ¿Por qué esto es muy importante? Y particularmente para ustedes que están al servicio de la educación. Y lo veía en la sesión hoy por la mañana. Me dicen, es que hay ciertas áreas en las que es muy complicado encontrar al talento que necesitamos. Hablemos de ingenierías en particular, de áreas como más relacionadas con la tecnología, con la mecatrónica. El pool de candidatas, la lista de candidatas es todavía más pequeña. Entonces, ¿qué tiene que ver la manera en que cómo distribuimos las tareas del hogar y cómo educamos a nuestros hijos y cómo nos apoyan ustedes desde la escuela en educar sin limitantes de estereotipos? Pues bueno, el hecho que una niña vea que papá y mamá se distribuyen las tareas del hogar de manera igualitaria y por otro lado, el hecho que también dentro de la escuela pueda tener acceso a ese trato sin limitantes de estereotipos, ayuda a generar ese cambio en la mentalidad, ese cambio en decir, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque yo es lo que he visto, no necesito ser hombre para estudiar ingeniería. Ahorita platicando con una de las personas que estuvo en la sesión de trabajo de esta mañana, me decía, yo recuerdo que cuando estaba en la escuela,
las opciones eran, para las niñas tenían que irse a clase de cocina y los niños se tenían que ir a clase de mecánica. Y yo me escapaba de la clase de cocina y el maestro buena onda de mecánica que me daba chance de entrar, pero de otra manera era las niñas rosa, los niños azul. Entonces, existe una gran responsabilidad y existe una gran área de oportunidad y me da mucho gusto darme cuenta. Por ejemplo, ahorita estaba en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública y me he dado cuenta cómo están estos cartelones que abogan por las nuevas masculinidades, ¿no? Que abogan por la presencia del hombre dentro del hogar y cómo esto se está transmitiendo a los niños y estudiantes de hoy en día en México. Ahora, hablando particularmente de las licencias de paternidad, y maternidad extendidas, no se trata, creo que México es un país muy afortunado porque ya tenemos mandada por ley la licencia de maternidad y recientemente, lo cual es un gran avance, se aumentó la licencia de paternidad de 5 días a 10 días. Eso es algo muy bueno, ya lo tenemos. No obstante, para poder generar ese vínculo entre papá e hijos, necesitamos que la licencia de paternidad sea más amplia, para que pueda la mujer sentirse realmente apoyada en esta prestación de cuidados primarios a los hijos. Se necesita de una participación más protagónica del hombre. Entonces, hay una organización que se llama Promundo y está haciendo un trabajo fabuloso en la inclusión del hombre en la solución de la problemática de la desigualdad. Y entre los requisitos que menciona esta organización para que una licencia de paternidad o maternidad puedan ser eficientes o eficaces son el que se otorgue en igualdad de circunstancias para hombres y mujeres, que tengan al menos mínimo 16 semanas en cada caso, que obviamente sean pagadas, que adicionalmente no sean transferibles. Si el hombre no la quiere utilizar, se va a perder en su perjuicio. Que sean ofrecidas con protección del puesto de trabajo, es decir, que sepan los empleados que al utilizarlas se les va a respetar y cuando regresen va a estar su puesto esperándolos. Que sean alentadas e incentivadas por la empresa. Y por otro lado, que esto tiene que ver con la participación particular del gobierno, que sean ofrecidas en conjunto con un sistema educativo y de salud públicos de calidad durante la primera infancia. Y finalmente, que sea consagrada y fortalecida precisamente en la legislación nacional. Ahora, hay otras cosas que se pueden hacer y que creo que hay una gran área de oportunidad también en esa parte. Es en el tema de guarderías en las instalaciones de las empresas. Hace poco leí y conocía a la directora de una empresa que se llama Patagonia en los Estados Unidos. Esta empresa ofrece, además de maternity y paternity leave, desde hace más de 30 años a sus empleados, el servicio de guardería dentro de las instalaciones de las empresas. Y narra en un artículo los números sobre cómo ellos compensan el costo que significa para ellos ofrecer una guardería dentro de las instalaciones de las empresas. Abonando a esto, cuánto se ahorran en retención de personal, en que ya no tienen que contratar a otras personas porque las personas se quedan con ellos, adicionalmente agregando subsidios que tal vez puedan adquirir o recibir de parte del gobierno. Entonces, sí existe un beneficio, no nada más para los empleados, sino también para las empresas. Pero aquí es muy importante la participación que pueda tener el gobierno en facilitar que, por ejemplo, el sistema de guarderías subrogadas puedan recibir también o pueda de alguna manera participar la empresa para poder verse beneficiado de las prerrogativas que ofrece este programa. Y finalmente, otra gran área de oportunidad es el que se puedan establecer mecanismos o estructuras de acompañamiento en los casos de eventualidades de enfermedades de los niños. Normalmente, lo que ocurre cuando un niño se enferma es que no lo reciben en la guardería. Y si nos va bien, pues a lo mejor no nos cuida la mamá o la tía, pero si no tenemos a gente a nuestro alrededor que nos pueda apoyar, esto significa que tenemos que faltar al trabajo porque no hay quien nos lo cuide. ¿Qué pasa en los veranos? En los veranos el sistema educativo no está a la par de las necesidades de los papás que trabajan. Entonces,
Hay escuelas de verano que los papás tienen que pagar adicionalmente, pero estas escuelas aún así no responden a las necesidades. A lo mejor los cuidan a los niños de 9 a 12:30, pero no son suficientes. Entonces sí necesitamos analizar esta situación y empezar a ofrecer alternativas de acompañamiento que permitan que los trabajadores o los empleados, hombres y mujeres, podamos seguir cumpliendo con nuestro papel o con nuestro rol dentro de la empresa, pero adicional combinarnos o ejercitar o cumplir con las responsabilidades que tenemos como padres. Esas son algunas de las estructuras de acompañamiento que nosotros hemos seleccionado de entre los estudios que se han hecho al respecto del tema y también recabando cuáles han sido los casos de éxito que vale la pena mencionar. Creo que nuestro mensaje más importante es que hay mucho que se puede hacer hoy en día. No se requiere de mucho dinero o de muchos esfuerzos muy grandes para hacerlo. Vuelvo a mencionar al tema desde la perspectiva de los que estamos afectados o nos vemos afectados directamente por la desigualdad, que somos las mujeres, los hombres, la empresa y el gobierno. ¿Qué nos toca a nosotros como mujeres? Nos toca empoderarnos, nos toca estudiar, capacitarnos, acumular credenciales, aprender a relacionarnos, pulir nuestras habilidades interpersonales y apoyar a otras en el camino, apoyar a otras que vienen subiendo. Nos toca educar a nuestros hijos sin limitaciones de estereotipos. Nos toca alimentarlos y alientarlos a que quieran ser lo que quieran ser. Si un niño quiere ser chef, si un niño quiere ser bailarín, no limitar o no coartar estas iniciativas o estos intereses de su parte. Por lo que respecta al hombre, creo que hay muchos beneficios de que se está perdiendo hoy en día al no vivir su paternaje, al no participar en esos primeros años de vida que son los que requieren mayores cuidados a los niños. Y eso tampoco es justo para ellos. Entonces, el puesto está ahí y es importante que lo tomen, que tomen la parte de responsabilidad que les corresponde y podamos, esto no solo tiene beneficios para la mujer, sí, principalmente, y para los niños, sino también tiene beneficios para la pareja y tiene beneficios para el hombre. Está probado que la relación de pareja es mejor, inclusive hay datos que señalan que las parejas que comparten el trabajo de casa igualitariamente tienen relaciones sexuales con mayor frecuencia. Por otro lado, también la salud del hombre se ve beneficiada al participar más en la casa. Entonces, esa es la parte que le corresponde al hombre. Por parte de la empresa, corresponde generar esas estructuras de acompañamiento que ya platicamos y empezar con lo que se puede hacer desde hoy, que incluso podía extrapolarse al terreno de ustedes que están trabajando al servicio de la educación. El reclutar sin limitaciones de estereotipo, el reclutar libre de sesgo a la gente y también avanzar. Yo creo que particularmente en la educación, el ser profesor es una carrera estereotípicamente definida. Entonces también nos estamos perdiendo del talento de los hombres en esta parte. Y finalmente por parte del gobierno, el generar estas acciones afirmativas, el cambio desde la norma jurídica, desde la política pública y hacerlo de alguna manera mucho más ágil. Ahorita que me platicaban al respecto del cambio que también se realizó a título de norma jurídica, al respecto de permitir a las mujeres el tomar su licencia de maternidad hasta que ya van a tener al bebé. Normalmente era, si mal no recuerdo, 1 mes y medio antes, 1 mes y medio después. Entonces ahora se modificó a que puedan utilizarse todo ese tiempo una vez que nace el niño. Ahora, este cambio es uno muy bueno, pero se llevó cerca de 4 años negociando, presentando el caso de estudio a gobierno para que se pudiera realizar. Hoy no nos podemos dar ese lujo. Hoy estamos ante una revolución tecnológica que va a pasos agigantados ante la economía de lo inmediato, ante toda esta serie de cambios que nos obligan a valorar más, a aquilatar más el talento con el que contamos hoy en día. Entonces, es necesario que el gobierno también responda con esa agilidad y dé paso a que, por ejemplo, se establezcan estructuras laborales más dinámicas. ¿Qué quiero decir por esto? Que si a lo mejor
alguna pareja, papá y mamá o pareja en general, decida que quiere dedicarle más tiempo a los hijos, pero tampoco se quiere salir de trabajar, que a lo mejor le permita a la empresa trabajar 75% del tiempo, medio tiempo, y también pagándole lo correspondiente, con el ajuste correspondiente. Yo te preguntaba en las empresas, ¿qué retos o qué obstáculos anticipan para que esto pueda ser una realidad? Principalmente el apoyo de gobierno desde la política pública, porque ahorita ellos no lo pueden hacer por una limitación al respecto. Entonces, necesitamos de esta presencia de gobierno para que puedan darse estos cambios que estamos buscando. Y pues bueno, sin más, yo creo que les agradezco muchísimo el haberme escuchado en este tiempo. Estoy a sus órdenes, cualquier cosa que busquen y que quieran, con gusto les compartimos más el resultado de la investigación que realizamos. Mi correo electrónico es norma.cerros@gmail.com o norma@womerang.org. Womerang es WOMERANG. Muchísimas gracias por su tiempo